La película inicia con dos hermanos que escuchan lo que aparenta ser disparos de un revólver en las afueras de su casa. A la mañana siguiente, deciden investigar creyendo que se trataba de su vecino Ruiz. Sin embargo, después de una larga caminata, los hermanos encuentran la mitad de un cuerpo. Lo más interesante son una serie de artefactos que estaban en una maleta, que ninguno de los dos puede reconocer debido a su complejidad. También encuentran una especie de documentos que marcaban una clase de mapas. Además, el nombre de una vecina llamada María figuraba en él. Ambos hermanos van hasta la casa de la señora, y luego de informarles que un hombre había sido encontrado en el bosque muerto, la señora estaba totalmente triste por la noticia. Y te preguntarás por qué. La razón por la cual estaba esperando al misterioso hombre era porque este era un exorcista que tenía que sacarle el demonio al hijo mayor de la mujer, el cual estaba deteriorándose en carne propia debido a una misteriosa enfermedad. Ellos piden ayuda a la comisaría local, pero estos responden que ya sabían de la condición del hijo de María, y estos, como todos los policías de las películas, no les importó. Sin tener más opciones, ambos van a la casa del señor Ruiz, el vecino que creían que había disparado la noche anterior. Además de contarle la situación del hijo de la señora, también le cuentan que alguien acabó con el exorcista que venía a ayudarlos. Un dato importante que se nos revela es que el pueblo donde ellos vivían estaba casi deshabitado. Esto debido a que han ocurrido eventos que apuntaban a que el pueblo estaba maldito o embrujado, lo que ha hecho que la gente lo abandone lo más rápido que pueda. Pero por alguna razón, los protagonistas y la familia Ruiz aún estaban allí. Pero debido a la gravedad de las cosas, ellos también pensaron en irse. Más tarde, por la desesperación del señor Ruiz, este va a la casa de María para acabar con su hijo mayor. Pero al ver tal escena, este decide no matarlo. Sin embargo, el hijo de María comienza a tentarlo, ya que según él, esto acabará con el mal que llevaba dentro del pujante cuerpo. Pero una vez que esto ocurra, se irá a atacar al bebé que su esposa estaba esperando. Afortunadamente, Ruiz se contiene, y luego de unas horas, los hermanos y su esposa aparecen. Ya para este punto de la película, los hermanos ya estaban decidiendo abandonar el lugar, pero Ruiz, quien es el dueño de la mayoría de las tierras del pueblo, se niega a irse. Este dice que si quieren hacer algo bueno por la gente del pueblo que aún está aquí, deberían de sacar al hijo de María de la zona y llevarlo lejos del pueblo. Es así como los hombres lo envuelven en una sábana y lo suben a la parte trasera de la camioneta de Ruiz para llevarlo lo más lejos posible, con la pobre esperanza de que el mal que el hombre traía consigo se fuera con él. A medio camino, y cuando ya estaban a una distancia bastante larga, Ruiz por poco atropella a un pobre chamaco que cruzó sin ver. Pero no pasa nada malo, o eso creían. Y es que, al bajarse de la camioneta tras 20 minutos, estos notan que el hijo de María ya no está, por lo que dan por hecho que este se cayó cuando atropellaron por poco a aquel niño. Esto se va a poner feo. De todas formas, el tipo ya había desaparecido, y estos ya tenían por hecho su trabajo. Más tarde, el dúo protagonista vuelve a casa, pero estos no podían dormir debido a que aún pensaban en lo que habían hecho. Mientras tanto, en la casa de Ruiz, su esposa se había levantado de comer, para después Ruiz escuchar un grito proveniente de la parte frontal de su casa. La esposa señala a una de las cabras que se encontraba en su corral. Ruiz, sabiendo que se trataba del mal tratando de cobrar venganza, trata de acabar con el animal, pero antes de hacerlo, su esposa dice que no debería acabar con el demonio con un arma de fuego, ya que eso condenaría a toda su familia. Sin embargo, Ruiz, llevándose de su impulso, termina disparándole en toda la cara, para más tarde su esposa asesinarlo con el hacha y luego suicidarse ella con el arma homicida. Más tarde, el hijo menor de María aparece informando lo que había pasado con la familia de Ruiz.
además de contarle que su madre había desaparecido de la casa sin dejar rastro. Y como no quería quedarse solo, les pide que si se podría quedarse con ellos. Dudando un poco, Pedro le permite quedarse en el granero solo por esa noche, diciéndole que a la mañana siguiente deberá irse. Ya por la mañana, los hermanos parten al centro del pueblo, ya que Pedro quería sacar a sus hijos del pueblo debido a lo que estaba pasando. Al llegar a su antigua casa, Pedro es recibido por Leo, esposo de su ex esposa. Para momentos después aparece su ex esposa llamada Sabrina. Con el tiempo encima, Pedro les pide ropa nueva con la intención de deshacerse de la que él traía encima, ya que cree que una vez lejos del pueblo, no pueden llevarse nada que estuvo cerca de la maldición. La familia tiene un perro bastante grande llamado Roger, que ya seguramente ustedes saben lo que va a pasar por la famosa escena que anda en TikTok. En cierto momento, el perro comienza a oler la ropa que traía Pedro encima. Para más tarde, Pedro decide quemarla. Pedro comienza a contar que el pueblo está maldito debido a una persona que estaba poseída y que él ha visto con sus propios ojos. Cree que la maldad que aquel hombre llevaba dentro comenzará a liberarse. Lo más viable es irse del pueblo. Y es por andar discutiendo que ninguno de ellos se da cuenta de que el perro ataca brutalmente a la pequeña niña de Sabrina. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Sacudiéndola como un trapeador y llevándosela a la calle. Y aunque Leo y Pedro corren detrás de él, estos no logran alcanzarlo, dando por hecho que la pequeña desapareció junto con el animal. Leo vuelve a casa para buscar su escopeta, aunque Pedro le advierte que no debe usar pólvora para acabar con él. Se va sin escuchar. No me parece que este chico sea muy listo. Algunos metros adelante, Pedro logra ver cómo Leo acaba con el perro de un disparo y, de forma extraña, la pequeña hija de Sabrina vuelve a casa sana y salva. Para rematar, esta volvió sin ningún rasguño. Pedro sabía que algo andaba mal, y después de ir por su hijo mayor, que era autista, y su hijo pequeño, se prepara para salir del sitio, y ambos exesposos cruzan miradas. Y en ese momento, Leo termina matando a Sabrina, chocándola contra el muro, y luego de retomar la conciencia, logra ver a su hija celebrando. Ahora nos damos cuenta de que Pedro tenía razón, y el mal ahora comienza a invadir el pueblo entero. Más tarde, recoge a su hermano y a su madre, y luego de contarles todo lo que estaba pasando, su madre piensa que estaban exagerando. De un momento a otro, la vieja comienza a contar las 7 reglas para tratar con alguien que estaba poseído, las cuales son: no debes usar energía eléctrica, no puedes estar cerca de animales, no te puedes quedar con nada que esté cerca de un poseído, no se deben lastimar, no puedes mencionar el nombre que está dentro de ellos, no puedes acabar con ellos con armas de fuego y, por último, y menos importante, recuerda las otras 6 reglas. La familia entera llega hasta casa de Mirta, una vieja amiga de Jaime, el hermano de Pedro. Esta señora, la cual ha tratado con algunos casos de posesión a lo largo de su vida, aunque ahora está retirada, les da asilo por una noche, pero Pedro se queda en el coche con su hijo autista, ya que se negaba a bajar del auto. Unas horas más tarde, en plena madrugada, las cosas se ponen peores, ya que Sabrina ronda la casa y se lleva al hijo menor de Pedro, sacándoles un susto de muerte. Cuando todos salen a la calle, es cuando viene lo peor, y es que Mirta le dice a Pedro que su hijo mayor está poseído, pero no ha podido poseerlo debido a su condición especial. Su mente se convierte en un laberinto para las entidades que quieren entrar, pero solo es cuestión de tiempo hasta que lo logre de forma completa. Viéndose acorralada, la mujer se ve en la necesidad de salir de su retiro y procede a armar un artefacto semejante al que se encontraron los protagonistas al inicio de la historia. Después confiesa que ellos y Ruiz son los responsables de haber sacado al hijo de María de su casa, sabiendo que ya estaba poseído. La mujer solo les dice que son unos imbéciles. Estos se dividen en 2 grupos.
Jaime irá en busca de Sabrina y su hijo e intentará recuperarlos, mientras Pedro y Mirta irán a buscar el cuerpo del poseído, es decir, el hijo de María. En el trayecto de la historia, la amiga de Pedro explica que ella junto a su esposo eran pastores en una iglesia, pero estos realmente eran un fraude. Todo cambió cuando apareció el primer poseído y viendo que no tenían otra solución, buscaron a unos monjes para que les dieran otros métodos. Y a eso se dedicaron 12 años, hasta que un día su esposo no volvió. Ella cree que el tipo que encontraron en el bosque era un exorcista o uno de los monjes, pero que este fue emboscado por personas que solo deseaban el mal y que no querían que exorcizara al hijo de María. Después de un rato, Jaime se encuentra con Sabrina, pero en una escena totalmente grotesca. Ella está comiéndose la parte superior de la cabeza. Sin más opciones, Jaime estampa a la mujer contra un árbol. Al mismo tiempo que esto pasaba, el hijo de Pedro estaba actuando completamente normal, recordando que este era autista. Su abuela sabe que algo andaba mal. Sospechoso, ¿no les parece? Pedro y Mirta llegan hasta la escuela del pueblo, ya que según ella, la maldad siempre busca a los niños y los niños siempre buscan a la maldad. Y lo más seguro es que el poseído esté allí dentro. La teoría de Mirta era completamente cierta, y es que el poseído está debajo del cuerpo de los padres de los niños. Mirta le pide a Pedro que saque al poseído para clavarle un artefacto en su nuca, pero este no puede debido a su peso. Esto termina siendo imposible para Pedro. Una pequeña aparece para darle un consejo a Pedro, pero esto resulta ser una trampa, ya que al dejar a Mirta unos minutos, los pequeños terminan con la vida de la mujer. Momentos después, del cuerpo del poseído nace un niño, y es así como el demonio renace en un cuerpo humano. Pedro opta únicamente por volver por su familia, pero este no encuentra a su madre por ningún lado. Luego de volver a su casa, Jaime encuentra al hijo de María en el granero, luego de pedir asilo. Pero aquí viene la gran revelación final, y es que el hijo de María dice que una voz en su cabeza dice que alguien le dijo que acabara con el exorcista del principio para luego comérselo. Jaime le pregunta qué le pasó a su madre, pues este le dice que le pasó lo mismo que a la de él. Luego vemos a Pedro ver cómo su hijo vomita una bola de pelos, dándonos a entender que su hijo se comió a su madre. Al final, solo se nos deja ver cómo Pedro cae en llanto por todo lo que estaba pasando, y así finaliza la historia. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal de YouTube si te gustó la historia.